lado y otra. Muy bien, muy bien. Blanca, blanca, blanca. Qué bueno. Venga. Llevar la proa con cuidado que tiene una tajada. De Cádiz, en 1812, 1813, las catedrales tenían cementerios al lado, pero
personajes como canónigos y obispos eran enterrados en las criptas de la catedral o en alguna capilla. Pero después las Cortes de Cádiz prohibió enterramientos en las iglesias y catedrales. Y no solamente eso, sino que no podía haber cementerio junto a las iglesias. Era por las epidemias. Ajá. Y entonces se ordenó que se hiciesen cementerios extramuros, fuera de la ciudad. Ajá. Y aquí se hizo el de Vegueta. Pero eso duró hasta el tiempo del reinado de Alfonso XIII, que a petición de la Iglesia dio licencia para que obispos y dignidades de la catedral pudiesen ser enterrados en la catedral. Reverendo, ¿quién está enterrado aquí? En esta capilla está enterrado Bartolomé de Cairasco, el primer poeta canario. ¿Qué podemos leer sobre su tumba en esa inscripción? Esa inscripción está escrita en latín: músico y poeta, celebrado en todo el orbe, yace en esta tumba volando a los astros con su nombre. Pero está escrito en latín y yo lo he traducido al castellano. Perfecto. Otro mausoleo precioso, don Julio, en este caso al excelentísimo don Fernando de León y Castillo. Casi nada, don Julio. Bueno, en la lápida se dice todo lo que él fue, ¿no? Marqués de Múnich, fue ministro de la Corona y embajador de España en Francia. Y esta es la imagen de Santa Teresa que vino de Génova, ¿verdad, don Sí, Julio? esta imagen y retablo vino en 1776. La encargó el canónigo Viñori Longman, por la devoción que había en la catedral ya de Santa Teresa. Don Julio, y llegamos a la capilla de San José, que es donde está enterrado don José Viera y Clavijo, el autor de la historia de Canarias, entre otros muchos cosas. Méritos, ¿no? Sí, pues en el testamento de Viera y Clavijo, él deja escrito que se le entierre en la capilla de San José. Entre los tres Pepes, José Luján Pérez, José Viera y Clavijo y José Barbujo, pagaron la imagen de San José que vemos arriba. Por eso se llama la imagen de los tres Pepes. La imagen de los tres Pepes. Ajá. Cuando murió el 21 de febrero de 1813, Viera y Clavijo no pudo enterrarse aquí porque ya las Cortes de Cádiz habían prohibido el enterramiento. Ajá. Entonces se tuvo que enterrar en el cementerio nuevo de Vegueta. Pero cuando el rey Alfonso XIII ya dio licencia de que las dignidades se pudiesen enterrar en la catedral, trasladó los restos desde el cementerio aquí para cumplir la voluntad testamentaria de Viera y Clavijo. En el año 2013, el 21 de febrero, hubo aquí una ofrenda floral y se puso aquella placa que dice homenaje del Cabildo Catedral y de la Sociedad Canaria al ilustre sacerdote don José Viera y Clavijo. Muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable. Y ahora vamos a hablar con don Luis, si me acompaña usted. Muy buenos días, don Luis. Buenos días. Gracias por atendernos. Con muchísimo gusto. Don Luis García Correa, es usted el presidente emérito de la Asociación de Amigos de la Catedral. Le ha dedicado muchos años a esta catedral, algunos como presidente, otros como amigo, otros como deán, me contaba también, más de 15 años. Es un gran conocedor de la Catedral de Santa Ana. La situación de la catedral, me comentaba usted que es muy especial. Lo es, no solo porque tiene la orientación de todas las catedrales hacia Israel, sino que está situada en la primera plaza que se construyó en España y es la réplica de las de América, con los tres poderes: el poder político, que era el ayuntamiento, el poder militar, que era la casa regental, y el poder religioso, que era el obispado. Esta plaza de Santa Ana es la que dio origen y la invitación de todas las plazas de América. ¿Quién proyectó todo este magnífico edificio, esta catedral? No llegaban a 1000 habitantes los que habían a finales de 1400 en la ciudad de Las Palmas. Y aquellas prohombres, social y la defensa de los pueblos durante estos días de la insurrección. Otra cosa que se repite, no en todas las localidades, pero sí en la mayoría, es que se ocupa simbólicamente el ayuntamiento, se baja la bandera de la Segunda República y se iza la bandera, a veces roja y a veces roja y negra, representativa a pasar esto, cosa que, como hemos visto, es totalmente imposible, y lo justifica diciendo que días antes habían detenido a 2 individuos en la frontera entre la Unión Soviética y Finlandia, y que esos individuos llevaban un maletín con 2,5 millones de pesetas dirigidos a financiar
la caída de la República en el Estado español. Incluso se llega a decir que era Trotsky la persona, la inteligencia se denominaba así, era Trotsky la persona que estaba detrás de este complot. Esa gran mentira de Estado fue acompañada posteriormente, bueno, lo inmediato que hace el gobierno es pedir el apoyo al Parlamento, además lo convierte en una moción de confianza, es decir, el presidente del gobierno dice que si no apoyan al gobierno, él dimite. Estamos hablando de un Estado que se ha creado nuevo, que es el Estado de la Segunda República, que lleva poco tiempo y por lo tanto con esta medida Azaña lo que consigue es que prácticamente la totalidad del Parlamento lo apoye, salvo un pequeño grupo denominado Alianza de Izquierda, que es un grupo muy peculiar de 6 o 7 diputados provenientes del Partido Republicano Federal, casi todos abogados y militares de extrema izquierda. Entre ellos, pues Ramón Franco, el hermano de Francisco Franco, que fue todo un personaje también, y que desde años antes, desde la época de la dictadura, había incluso conspirado contra la dictadura de Primo de Rivera, pidiendo el advenimiento de la Segunda República, ¿no? Y él mismo se tuvo que exiliar. Pues bueno, él era uno de estos diputados pertenecientes a la Alianza de Izquierda que en todo momento se opusieron a las medidas represivas del gobierno y que en ningún momento se creyeron la mentira de Estado, y además denunciaron en el Parlamento que el origen de la sublevación de esta insurrección era un origen social debido laborales que se anunciante de las condiciones con la llegada de la República. Con la llegada de la República se había llegado al acuerdo en que se tenía que negociar forzosamente la participación de los trabajadores en las empresas a través de los sindicatos. En este caso, amparándose en medidas excepcionales, lo que se hizo fue tabla rasa, se despidió a todos los trabajadores y se fueron, en vez de negociando con el sindicato, se negoció individualmente. Más que negociarse, se decidió quién podía trabajar y quién no. Eso supuso además un descenso en los salarios y que mucha de la gente se quedara sin poder trabajar. Otro, digamos, de las consecuencias de la represión es que la familia de todos estos detenidos obviamente era el único salario que ingresaban, por lo tanto no podían pagar ni siquiera la vivienda y tenían que ir a casas de familiares, y en muchos casos, la gran mayoría, se acudió al desahucio. Como las casas eran de los patronos, los que eran detenidos, las familias fueron expulsados de las casas y muchas de ellas tuvieron que retornar a sus lugares de origen, ¿no? En Andalucía, en Murcia o donde fuera, que bastaba le daba, digamos, poderes absolutos al ministro de la Gobernación para que todas aquellas personas que consideraran que eran enemigas de la República poder deportarlas. Bueno, en el momento que se fueron metiendo todos los trabajadores en el barco, se empezó a especular con la idea de que iban a ser todos deportados a Fuerteventura. Entonces, en ese momento se establece un gran debate en la prensa isleña, y además muy diferenciado, con dos posturas de clases muy diferenciadas. Toda la prensa de Gran Canaria y de Tenerife, que bueno, hay que advertir además que se editaba una gran cantidad de periódicos en ese momento, toda la prensa conservadora y bueno, y no tan conservadora, por ejemplo los periódicos socialistas obviamente estaban de parte de las medidas represivas del gobierno, porque el gobierno republicano era un gobierno formado por republicanos, denominémoslos de centro, aunque es un término bastante más contemporáneo, ¿no? Como podía ser el señor Azaña, y socialistas, ¿no? Por lo tanto la prensa socialista también apoyó las medidas de la deportación. Pues bien, desde la prensa canaria, las dos lecturas son las siguientes. La prensa burguesa, que lo que hace es ser el vocero de la burguesía, habla de que pone el grito en el cielo pidiéndole al gobierno español que no manden a toda esta serie de indeseables, de forajidos, de asesinos. Estos son nombres o términos que se le adjudican a estos deportados, que iban a llegar a Canarias e inocular el virus de la rebeldía a gente tan pacífica como éramos los canarios, ¿no?
Esto es, digamos, un resumen de la postura que se mantiene por la burguesía. En cambio, la postura que se mantiene por la clase trabajadora a través de sus periódicos es la contraria. Solicita que vengan, ¿no? El titular, por ejemplo, de La Voz Obrera, que era el periódico que se editaba en Las Palmas, el periódico de la Federación Obrera de Las Palmas, el primer titular es que vengan, ¿no? Y lo que solicitaba era que estos deportados pudieran llegar a Fuerteventura y a Canarias, que iban a ser bien recibidos y además que nos íbamos a beneficiar de su activismo político, ¿no? Tengo que advertir además que ustedes saben que en ese momento, en la provincia de Las Palmas, pero sobre todo en Gran Canaria, la clase trabajadora, digamos que mayoritariamente estaba, en todas las islas estaban agrupadas en torno a las federaciones obreras, y dentro de las federaciones obreras existían distintas tendencias, comunistas, socialistas y anarquistas. En Las Palmas, mayoritariamente, la Federación Obrera y sobre todo sus órganos de gestión era socialista, pero existía militancia anarquista muy reducida en comparación con la socialista, pero existía esa militancia. En cambio, en Tenerife, la Federación Obrera, sobre todo la de Santa Cruz de Tenerife, era de fuerte militancia anarquista. Pero bueno, sea como fuera, el caso es que la propia Federación Obrera aquí solicitaba que vinieran los anarquistas acá. Definitivamente, sea por la presión que se hizo desde la burguesía de Canarias, el gobierno decide no enviarlos en primer término a Fuerteventura. Esto es un mapa también publicado en la prensa del momento que resume gráficamente cómo va a ser el viaje del Buenos Aires. Sale de Barcelona, pasa por Cádiz, en Cádiz aprovechan y embarcan a 8 anarquistas más, que obviamente no podían tener ninguna relación con los sucesos del Alto Llobregat, son metidos también encarcelados en el barco y ya se decide por fin que sea Guinea, la Guinea española, que todavía en ese momento era colonia, que fuera Guinea la que pudiera ser el lugar definitivo donde se extrañara a los deportados. Previamente pasa por Las Palmas. En Las Palmas, para carbonear y para surtirse de víveres. Y bueno, ahí es muy curioso porque hay cartas directas tanto de Urruti, que envía a la familia y que después son publicadas en la prensa, como de otros anarquistas, Cano Ruiz y demás, que son publicadas, que narran cómo fue ese paso por Las Palmas. Hubo varios pasos, el primero fue este, y entonces Urruti cuenta él que cuando iban aproximándose al Puerto de la Luz, multitud de obreros le daban la bienvenida gritando vivas a la CNT, a los anarquistas, a él mismo, a los hermanos Ascaso y demás. Y desde que atraca hay un intento, además bastante simpático por cómo se relata, de algunos trabajadores, imaginamos que son los que tienen una tendencia libertaria más asumida, que intentan aproximarse o incluso abordar el Buenos Aires, que repito, venía siempre acompañado del destructor Cánovo del Castillo, pues intentan abordarlo con chalanas, ¿no? Entonces se van acercando y claro, salen los soldados, los apuntan y tienen que dar vuelta atrás a la chalana y volver para tierra, ¿no? Durante ese paso hay además una llamada por parte de